Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Es mi deseo. Estamos agradecidos del Señor por esta bendita oportunidad de podernos volver a conectar y a través de las redes sociales poder compartir la palabra de Dios. Y también estamos dando la bienvenida no solo a los hijos de la casa Jericín, sino que también estamos dándole la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que anhelan escuchar palabra de Dios y ser edificados. Tengamos un minuto de oración y presentemos este tiempo delante de la presencia del Señor. Padre que estás en los cielos, quiero suplicarte por favor que tú nos bendigas, que tú nos edifiques, Señor Jesús, conforme al poder de tu Espíritu Santo y también conforme al poder de tu palabra. Señor, danos no solo amor por ti, sino también amor por tu palabra, amor, Señor, oh Dios, por tu venida. Y haz, Señor, oh Dios, que lleguemos a evolucionar a la estatura del varón perfecto, entendiendo que toda palabra, Señor, es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Gracias, Padre, por esta bendita noche de martes, donde como familia podemos sentarnos, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, rogamos tú nos bendigas. Amén y amén. Yo quisiera, hermano, hablar en esta noche de diferentes generaciones descritas en la palabra. Y esa es la razón por la cual puse por título a este tema la generación apartada para Dios. Eh, Quizás con un poquito de entendimiento y una mente un poquito más abierta, yo quisiera que presentarles así, de esta manera, el tema. La palabra del Señor dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús, por medio de Él y para Él. O sea que todo lo creado pertenece a Dios y definitivamente no hay nada que se pueda sustentar y se pueda mantener si no es por la persona de Jesucristo. Usted en el proceso de escuchar y de ver el tema, usted se va a dar cuenta que hay generaciones, según la Biblia, que fueron apartadas para servir a Dios y hay otras generaciones que fueron apartadas porque Dios determinó por causa de la maldad de ellos enviar juicio y destrucción. Ahora, yo espero con la ayuda del Señor que la gracia y el favor y la misericordia de Dios esté sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre tu casa, sobre tu hogar, tu familia. Y permita a Dios, y ese es el anhelo de mi corazón, y ruego a Dios, suplico a Dios, para que nuestra generación, nuestros hijos, nuestra descendencia sea una generación apartada para Dios y dedicada a servir a Dios como la palabra del Señor nos enseña. Lo próximo que quiero decir a manera de introducción es que la palabra del Señor dice que las cosas que acontecieron a Israel quedaron como testimonio y ejemplo para que nosotros no caigamos en semejantes ejemplos, y valga la redundancia, de desobediencia. O sea que Israel de alguna manera modela lo que nosotros no deberíamos de hacer, como también en algunos casos modela lo que sí deberíamos de hacer. Entonces usted y yo nos vamos a dar cuenta que el último versículo en la Biblia está escrito hace 2000 años.
Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, no caduca, no pierde vigencia, y cuando uno la mira, uno la escudriña, uno se da cuenta que hoy más que nunca necesitamos estas verdades espirituales para la edificación de nuestra casa, de nuestra familia, de la iglesia y de las futuras generaciones. Entonces, quiero entrar en mi primer punto y quiero hablar de esta generación que está puesta en su pantalla. La palabra de Dios dice: y el tiempo que nos llevó para venir de Cades de Barneas hasta que cruzamos el torrente de Sereb fue de 38 años, hasta que pereció, dice la Biblia, toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Quiero tomar quizás un par de minutos para explicar lo que tengo por perspectiva con relación a este versículo. Me llama poderosamente la atención, y todos conocemos, ¿verdad?, porque el Israel que salió de Egipto no pudo heredar la tierra prometida, sino que dice la palabra del Señor que todos los que salieron perecieron en el desierto, únicamente 3 quedaron con vida, o 3 entraron en la tierra prometida: Josué, Caleb y los huesos de José fueron los que entraron. Y bendito Dios, porque inclusive ahí hay una sombra del rapto. Los muertos en Cristo resucitan, y luego nosotros los vivientes somos transformados y entramos en la tierra prometida. O sea que aún en este pasaje, o en esto que estoy diciendo, hay sombras extraordinarias de lo que será el futuro de la iglesia, del rapto. Sin embargo, la palabra del Señor dice que todo aquel pueblo que fue liberado de forma poderosísima, bendito Dios, disculpen, me estoy arreglando aquí un poquito mi cable, de forma poderosísima, hubo algo que los hizo morir a ellos en el desierto, y fue una disciplina del Señor por causa, dice la palabra de Dios, de la incredulidad de ellos. O sea, la palabra del Señor dice que murieron. Ahora bien, esto es lo que quiero presentarles. En la medida en que iban pasando los años, los hombres de guerra iban muriendo, e iba saliendo la nueva generación. Iban saliendo y se iban levantando una nueva generación. Inclusive el Señor le dijo: la generación de vuestros hijos que ustedes pensaron perecería en el desierto, esta es la que hereda la tierra que Dios les ha prometido. Es impresionante, hermano, la misericordia de Dios. Entonces, yo quiero que usted vea, y perdóneme que regrese aquí al versículo una vez más. Yo quiero que usted vea en esos 38 años un tiempo que equivale a un proceso. Luego después quiero que usted vea lo que significa Cades de Barnea. Significa desierto del fugitivo, el desierto del deambular. O sea, estamos hablando que hay un momento en que Dios dice: esta generación, que era una generación de guerra, porque era una generación diseñada por Dios para heredar, conquistando, dice la palabra del Señor, fue la que murió en el desierto sin poder conquistar, sin poder alcanzar lo que Dios les había prometido por causa de la incredulidad que había en el corazón de ellos. El proceso duró
a 38 años. Entonces dice la Biblia que desde que ellos salieron de Cades de Barnea, que significa el desierto de deambular, y llegaron hasta el torrente de Sereg, significa ser exuberante en crecimiento. O sea, que ese proceso, hermano, quiero que, espero yo con la ayuda del Señor, que los que me están escuchando le presten atención a lo que estoy diciendo y atrapen esta verdad espiritual. El proceso y los tratos de Dios, y es fácil verlo aquí a la luz de la palabra de Dios, lo que en ocasiones la dureza de nuestro corazón hace difícil el proceso, y en otras ocasiones la dureza nos lleva a la incredulidad y no nos permite heredar las cosas que Dios nos ha prometido. Y yo soy de los que pienso que definitivamente el deseo de Dios era que en aproximadamente en unas 10 jornadas, desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida, en unas 10 jornadas de 10 días, y el 10 significa la oportunidad, ellos llegaran y comenzaran a conquistar. Sin embargo, la incredulidad los hizo rodear la tierra durante 38 años. Se demoró el proceso 38 años, desde el desierto del deambular hasta el torrente de Sereg, que significa ser exuberante en crecimiento. Eso es lo que Dios esperaba, que ellos crecieran, pero tardaron 38 años. Y esos 38 años, dice la Biblia, Dios los usó para que pereciera la generación de los hombres de guerra. O sea, definitivamente Dios los había escogido para conquistar, y ellos no pudieron alcanzar el premio. Me gustaría mostrarle un minuto estos dos versículos. Me gusta mirar en esto dos o tres cosas que la palabra de Dios dice. Génesis 25, 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, estoy hablando, este pasaje usted lo conoce muy bien. Esta es Rebeca, su esposo se llama Isaac. En el vientre hay dos niños, en el vientre, desde el vientre ellos dos vienen peleando, y ella, dice la Biblia, que viendo que sus hijos luchaban, o sea, imagínese usted, desde el vientre ya había una batalla, ya había una guerra. Viendo que dentro de ella estaban luchando sus hijos, ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. O sea, desde el vientre ella sabía que había dos criaturas que estaban batallando entre ellas, y ya desde el vientre ella no podía soportar lo que estaba sucediendo dentro de su vientre. Cuando usted lee el versículo 27, bueno, el Señor le dijo, o sea, ella le consultó y el Señor le dijo, pero quiero llamarle la atención del versículo 27. La Biblia dice, los niños crecieron y Esaú llegó a ser un diestro cazador. O sea, pongámoslo aquí en un punto donde pareciera ser que era el equivalente de lo que luego más tarde Dios apuntó como los hombres de guerra. O sea, era un hombre diestro, con herramientas, con armas, para cazar, aquellos para guerrear, y dice la Biblia que era un hombre de campo, pero Jacob era un hombre pacífico, dice la palabra de Dios, que habitaba en tiendas. Ahora, me quiero quedar unos minutos aquí, porque regresando a la diapositiva anterior, la palabra del Señor dice, regresando porque quiero que usted mire que era una generación de guerra, de hombres de guerra, dice la Biblia, de
¿qué le vale al hombre si granjeare el mundo entero y pierde la salvación de su alma? O sea, yo reconozco en esta diapositiva que ahora estoy poniendo que en nosotros se puede manifestar una dualidad. Primero, una necesidad de ser, fíjese como estoy diciendo, una necesidad de ser un hombre de guerra, porque un hombre debe de aprender a conquistar, como aquel juez que se llamó Otoniel y conquistó Kiriat Sefer para el que iba a ser su suegro. Un hombre debe de tener, un hombre que es cabeza, debe de tener la característica de ser un hombre conquistador, un hombre de guerra, pero debe de ser un hombre de fuerza moral y espiritual, y por sobre todas las cosas debe de ser un hombre que le cree a Dios. Si estos dos muchachos nosotros los juntamos en uno, estoy hablando de Saúl y de Jacob, porque los dos salieron de un vientre, pudiéramos juntarlos los dos solo para poner un ejemplo. Ahí se estaría dando la característica de un hombre de guerra, de un hombre de batalla, un hombre fuerte, y en Jacob se estaría dando la característica de un hombre de familia, porque dice la palabra de Dios que este era pacífico y este hombre habitaba en tiendas. O sea, ahí estaba. Vamos a juntarlo los dos. ¿A dónde lo quiero llevar? Que es posible, es muy posible y debería de ser necesario que en nosotros los hombres estén estas dos características. Número uno, la característica de ser un hombre luchador, trabajador, conquistador, un hombre que se levanta, un hombre que se esfuerza, un hombre para el que no hay obstáculo, un hombre que trabaja, un hombre que conquista, pero debería de manifestarse también del otro lado ese hombre pacífico, ese hombre tierno, ese hombre amoroso, ese hombre que ama la paz, ese hombre que sabe habitar en su tienda con su familia, con su esposa, con sus hijos. O sea, dejar el hombre de guerra fuera de la casa y permitirle al hombre que ama la tienda, que ama el hogar, que ama la familia, que esté en la casa, que se manifieste en la casa. Si usted se da cuenta, los hombres de guerra, dice la Biblia, terminaron pereciendo en el desierto. Así que hay muchos padres que son muy buenos trabajando, muy esforzados trabajando y tratando de hacer cosas para su casa, pero no son buenos para ministrarle paz al hogar, paz a la familia. Entonces es importante que nosotros tengamos presente que el hombre de guerra va a morir y tiene que morir. Porque usted no puede llevar la batalla y la guerra, no la puede llevar a su casa, no la puede llevar a su hogar. Usted necesita, cuando está con su esposa y con sus hijos, ser un hombre de paz, ser un conquistador, pero al mismo tiempo un hombre de paz. Alguien que sabe poner paz en el hogar, alguien que sabe amar, alguien que sabe edificar el hogar, porque el hogar, hermano, no se edifica con guerra, no se edifica con contienda, el hogar no se edifica con griterías, el hogar no se edifica con enojos. Es más, la Biblia dice que cuando están este tipo de manifestaciones, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo de Dios se contrista y con él fuimos sellados para el día de nuestra redención. Así que desde aquí le estoy diciendo, no permita que el hombre de guerra mate al hombre pacífico, porque es el hombre de guerra el que tiene que morir.
es el hombre de guerra y de conquista, el que tiene que quedarse afuera de la casa y del hogar, y entonces manifestarse la paz de Dios, el amor por tu tienda, el amor por tu casa, el amor por tu hogar, la paciencia, la misericordia, la benignidad, el deseo de ser un adorador, el deseo de ser un hombre que sirve a Dios y que adora a Dios, pero que también sirve a su amada, a su prójimo, a sus hijos, a los que están alrededor suyo. Quiero mencionar una segunda generación. Yo quiero que usted vea cómo bueno, una no tiene que ver con otra, porque todos los que salieron de Egipto, dice la palabra de Dios, murieron y no heredaron, únicamente heredaron los que nacieron en el desierto. Pero este versículo, o sea, el anterior eran los hombres de guerra. Si mal no recuerdo, cuando fueron contados los hombres de guerra al salir de Egipto, eran un poquito más de 600,000 hombres. O sea, eran los hombres de guerra, mayor de 21 años, pero ahí no estaban contados ni los ancianos, no estaban contados los niños, no estaban contadas las mujeres, no estaban contadas las niñas, no estaban contadas las ancianas. Entonces, en el grupo de los hombres de guerra. Entonces, como venimos de este primer versículo que dice que toda la generación de los hombres de guerra, aquí estaba dedicado solo a los hombres de guerra. Aquí dice la palabra de Dios, esto, bueno, las escrituras no me dejan mentir, que la generación de los que salieron de Egipto, pero aquí ya involucra a todo el pueblo de Dios. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Número 32:13, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Esto es triste, hermano. De veras, esto es muy triste porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Ahora mismo está en un stand-by y este tiempo es el tiempo de salvación para los gentiles. Israel es la esposa de Jehová, es la amada de Dios el Padre. Israel estuvo en la mente de Dios desde que el Señor sacó y llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y de tus lomos haré una nación poderosa, próspera, bendita. Dios hizo algo extraordinario a través del llamado y de las promesas que le entregó a Abraham, y Dios es fiel, hermano, en cumplir su palabra. Así que tenemos aquí a un Israel que la Biblia dice que Dios lo plantó de vides escogida, y luego dice la palabra de Dios que se volvió una vid silvestre. Hay tantas descripciones de Israel, tantas como para que uno le pida al Señor sinceramente que Dios lo guarde de caer en semejante manifestaciones de rebeldía y de apostasía. Ahora bien, hermano, la palabra del Señor dice que Dios disciplina porque ama. Y lo voy a dejar ahí porque pudiera decir el texto completo, pero la palabra de Dios dice que el Padre que ama, disciplina, así Jehová disciplina y castiga a los que Él ama. Así que Dios, aquí dice la palabra del Señor, se encendió en ira. La ira del Señor fue contra Israel y fue para castigar un pecado de rebelión. Y entonces aquí aparece una descripción: y los hizo vagar. Pareciera que es la misma historia, y sí es la misma historia, pero para definir puntos de vista distintos. Y los hizo vagar en el desierto por 40 años, o sea que primero
primero mataron a los hombres de guerra, 38 años, y luego durante 38 años, y luego en los últimos 2 para sumar 40, el Señor terminó de hacer cumplir su palabra. Si usted me dice cómo, triste, pero en esos últimos 2 años, la palabra del Señor dice que Moisés subió a Aarón, lo desnudó, le quitó la ropa de los sacerdotes, vio su vergüenza, y dice la palabra de Dios que Aarón falleció. Y en esos 2 últimos años el Señor también le dijo a Moisés: sube al monte y mira la tierra, la que yo le voy a dar al pueblo de Israel. Hermano, qué tristeza haber viajado tanto para quedar a las puertas, pero así fue el juicio de Dios. Y son lecciones para nosotros. Espero yo que nadie interprete que Dios es injusto, porque la Biblia dice todo lo contrario. Dios es justo, incluso hasta para recompensar la obra de nuestras manos. Así que dice la palabra que los hizo vagar por 40 años en el desierto hasta que fue acabada. Mire, hermano, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos de Dios. Podemos mencionar, yo aquí no me quiero, hermano, tomar tiempo para mencionar todas las historias, porque no podría, de los agravios de Israel ante los ojos de Dios. Pero dice la Biblia que ellos hicieron mal, de todos los que hicieron mal ante los ojos de Dios. Era una generación que Dios dijo no va a heredar. Y si usted me pregunta por qué no, pues porque dice la Biblia que hicieron mal ante los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál es la lección? La lección es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es pecado y lo que a Dios no le agrada, aunque ellos no lo quieran oír y aunque a usted le resulte desagradable. Hermano, el español es muy amplio y en el original hebreo el pecado es errar el camino, pero en el español cuando usted dice cometí un error, pues la mayoría de los humanos se esconden en el hecho de que por ser humano, pues cometen errores. ¿Y quién no comete errores? Por eso en el español es necesario decir pecado. Pecado es aquello que está dentro de un círculo vicioso, repetitivo, que a Dios no le agrada. La Biblia dice enfáticamente quiénes no entrarán en el reino de los cielos. Lo dice. No, la misericordia de Dios se antepone al juicio, pero hay un tiempo para la misericordia de Dios. Entonces yo creo que es importante que usted vea que hubo una generación. Y cuando habla de una generación no está hablando de uno, está hablando de muchos. Esa generación fue muriendo de viejo en el desierto. Otros por enfermedades, otros por las mordidas de serpiente, otros porque la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. O sea, hay una descripción, hermano, de cómo fueron muriendo todos y cada uno de los que salieron de Egipto. Pero yo creo que es importante que usted entienda cuál era la razón. La Biblia dice que Dios los hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada la generación de los que hicieron mal ante los ojos de Dios. Entonces hay algo más que yo quiero detallar, ¿verdad? Si usted no le enseña a sus hijos qué cosa está mal, ¿quién se lo va a poder enseñar? O sea, discúlpeme,
Es un padre el que tiene que plantar la semilla de la palabra de Dios. Es una madre quien tiene que decirle a sus hijos, esto está mal, esto no está bien, esto es pecado. Pero mire, hermano, no empezárselo a enseñar cuando ya tiene, cuando ya tiene 18, 19 años, ¿para qué? Usted no abrió su boca en todo ese tiempo. Usted pretendió de repente comprar el amor y la obediencia de su hijo con regalos. Si te portas bien, esto es lo que voy a hacer. Y al final usted no plantó la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como lluvia que cae sobre la tierra y no vuelve atrás vacía, sino que hace el efecto para lo cual Dios la envía. O sea, que nuestra tarea es la tarea incluso de un sembrador. Sembrar, sembrar, sembrar. No pudimos cosechar, volvemos a sembrar y un día Dios hace germinar esa palabra. Pero no esperar, porque la instrucción comienza cuando tu hijo es un niño. Así que estos, dice la palabra de Dios, perecieron. Y perecieron porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. O sea, cometieron agravios, calumnias, depravaciones, cosas dolorosas, se portaron feroces, dice la palabra de Dios, fueron injustos, desarrollaron maldad y malicia en sus corazones, perversidad, hicieron de cuanta cosa hay. Ahora, a mí me gustaría llamarle la atención de algo. Dios es fiel. Y fíjese que tan misericordioso es Dios que no faltó un día la nube en el campamento que los cubriera del sol. Y no faltó un día, hermano, la columna de fuego. No faltó ni un día la columna de fuego que les diera calor durante las noches. No se envejecieron las ropas. No se les rompieron los zapatos. Es más, los zapatos iban creciendo junto con los pies, igual que la ropa. No se les pudrió la ropa. No faltó un día que Dios no le mandara maná del cielo. O sea, ellos por la mañana todos los días salían. Y ahí estaba la misericordia de Dios. Y Dios le daba el pan que ellos necesitaban. No les faltó, hermano, ni siquiera la revelación del culto y de las ofrendas. Ahí estaba el tabernáculo. Con todo y eso, la palabra del Señor dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se rebelaron, murmuraron, ofendieron a Dios, criticaron, desearon volverse a Egipto. O sea, era una situación terrible en el corazón del pueblo de Dios. Ahora, ponga eso o traspole eso hasta su casa y hasta su hogar. Es señal de la bendición de Dios, la columna de fuego, la columna, la nube, es señal de la misericordia de Dios, de la presencia de Dios y de la bendición de Dios. El que tú tengas todos los días que comer y más que eso, cosas para disfrutar. Tengo la bendición de Dios, tengo el favor de Dios y... Porque lo mismo sucedió a Israel. Lo tenían todo, pero tenían un corazón perverso. Y la palabra del Señor dice que Dios no permitió que la generación que había hecho mal ante sus ojos entraran en la tierra, sino que los hizo vagar por toda la tierra durante 40 años hasta que todos perecieron. Espero yo con la ayuda del Señor que usted entienda este mensaje. Yo no estoy diciendo que usted va a perecer. Yo lo que estoy diciendo es que a usted como padre y como madre le corresponde, hermano, hablarle a sus hijos acerca de que cuando uno hace cosas que a Dios no le agrada, está uno pecando ante los ojos de Dios por causa de su omnisciencia y también por causa de su omnipresencia. Así que uno
no se puede esconder de la presencia de Dios. Déjeme mencionar esta generación. Quiero que usted vea la generación que nunca verán la luz. Este es terrible. Mire lo que dice el Salmo 49:16. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta. O sea, no te preocupes, no tengas temores. Dice la palabra del Señor, porque nada se llevará cuando se muera. Ni su gloria descenderá con él. O sea que ni siquiera la gloria que él tenía se la puede llevar a la tumba. Me da risa porque a veces yo digo, predicando estas cosas, ¿verdad? Digo que se puede uno llevar a la tumba. O sea, incluso uno hasta deja apartado el traje, el reloj y el anillo y a saber si se lo mandan, ¿verdad? Porque ya como uno está muerto ya no saben uno qué cosa hicieron y si cumplieron la última voluntad. Y me llama poderosamente la atención que este versículo dice que nada nos podemos llevar cuando nos morimos, ni siquiera la gloria con que fuimos vestidos. Dice, aunque mientras viva, asimismo se felicite él. O sea, mientras que ese hombre se felicita a sí mismo por todo lo que ha hecho, se alaba a sí mismo, se engrandece a sí mismo, dice la Biblia, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes. O sea, tú mismo y los hombres alabándote. Dice la Biblia que este grupo de hombres, que también son hombres que no aman a Dios y no tienen a Dios en su corazón, irán a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. Ay, hermano, esto es terrible. O sea, si yo acabo de mencionar 3 generaciones, 3 tipos diferentes de generación. La generación de los guerreros que mueren. La generación de los que hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahora esta generación que dice la Biblia, que es una generación que va a reunirse con sus padres, quienes nunca verán la luz. O sea, que si yo no quiero dejarlo en negativo solo, yo quiero decirle que entonces tiene que haber una generación que se va a ir a reunir con sus padres, que sí verán la luz, que sí van a terminar viendo la luz. Hay una generación, dos, la de los padres y la próxima, que dice la palabra de Dios, nunca verán la luz. Aquí tendríamos que, por supuesto, no es un tema ahora mismo, no tengo el tiempo para explicarlo todo y no quiero desviarme del tema, pero aquí se está hablando de los lugares eternos. Aquí se está hablando de cárceles y prisiones. Aquí se está hablando de los que de por vida en la eternidad ellos van a ser prisioneros en regiones llenas de tinieblas donde nunca hay luz. Entonces yo me pregunto, hermano, porque aquí se pone a los padres y aquí se pone a los hijos. Y se le está diciendo a los hijos, vas a ir a donde fueron tus padres. Cuando yo le hablo a los hermanos de la iglesia, le digo, muchos de ustedes, sus padres, no sirvieron a Dios. Y Dios ha tenido tanta misericordia, hermano, que ha querido revelar a su unigénito para que creyendo no te pierdas, tengas vida eterna. Y no solo tú, sino que la bendición que está sobre tu vida alcance a tus hijos por generaciones. Le digo, en ti Dios cortó la maldición del pecado y trajo la revelación de Jesús para salvación.
Qué dicha, hermano, qué dicha, discúlpeme, es una dicha que si nuestros padres fueron a dar a regiones donde nunca se va a ver la luz, qué dicha que Dios haya tenido la misericordia de revelarse a nosotros y alejar tinieblas, maldades, impiedades, pecados, hermano, y que nuestro destino final sean las regiones de luz. Pero eso es algo que tenemos también que compartir con nuestros hijos. La vida no es gozar aquí los 70 o 80 y en los más robustos, gozar aquí la vida como yo quiero, usando la libertad que Dios me ha dado como ocasión para el libertinaje. Aquí de lo que se trata es de entender que lo que nosotros hagamos determina el lugar, porque Dios es recompensador de las obras. Uno es salvo por fe, pero la fe tiene que estar acompañada de obras, porque la fe sin obras, dice la palabra de Dios, es muerta. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted escuche, nuestras decisiones determinan nuestro lugar de destino, hacia dónde vamos. El árbol se conoce por el fruto, bendito el nombre del Señor, y gracias a Dios por eso, porque se conoce por el fruto que damos. Entonces, me gustaría que usted mirara. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros queremos ir a regiones donde nunca va a haber luz. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros, los que amamos a nuestros hijos, quisiéramos que nuestros hijos fueran a dar después de la vida, en esta esfera natural, fueran a dar a un lugar donde nunca verán la luz. Hermano, terrible vivir en tinieblas por la eternidad. Entonces tenemos que garantizarle a nuestros hijos la enseñanza. Hijito, nuestro Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hijitos, el Señor dijo que Él es luz y los que andan en Él andan en la luz. Los que andan con Él andan en la luz. Hijito, la palabra del Señor dice que Él es luz y donde Él está y habita, es en luz inaccesible. Hijito, ahí vamos a ir nosotros en el nombre del Señor Jesús. Pero entendiendo que no podemos ser una generación de guerra, y entendiendo que no podemos ser una generación que hace lo malo ante los ojos de Dios, y entendiendo que no somos como esta generación que cree en las riquezas humanas, que cree en la gloria, que cree en la prosperidad, y que cree en esto que se manifiesta aquí, en la alabanza del ego, del orgullo, la elevación del autoestima, sin vivir humillado delante de la presencia de Dios y sin entender que todo lo que nosotros poseemos lo hemos recibido de la mano de nuestro Dios. Quiero que vea esta próxima generación, la generación justa. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, o sea que Dios mira para ver si hay alguno que entienda y alguno que busque a Dios. Así que la generación justa tiene una característica. Bueno, más bien la generación de lo justo tiene dos características: entiende y busca a Dios. Si usted se da cuenta, dice la palabra de Dios, el Señor mira desde los cielos y mira a los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entiende y alguno que busque a Dios. O sea, alguno que le consulta a Dios, alguno que sabe adorar a Dios
a alguno que hace pregunta, inquiere, indaga, alguien que procura la prosperidad de Dios. Así lo dice el salmista David: el Señor mira desde los cielos buscando a hijos de hombre que entienden y que le buscan a Él. Versículo 4, no tienen conocimiento todos. Mire este versículo, hermano, porque no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. O sea, el Señor dice, con una pregunta, el Señor afirma que el que practica la iniquidad sabe lo que está haciendo. Pero entonces quiero que vea el versículo 5. Dice la Biblia que ellos terminan, los que practican tales cosas terminan temblando de espanto. Terminan temblando de espanto, pues Dios está. Esto es lo que dice el Señor. Dios está con la generación, Dios está con el linaje, los descendientes, la generación justa. O sea, aquellos que por la fe fueron absueltos de su pecado y viven la justicia de Dios, hacen la justicia de Dios. Aquellos que fueron justificados por la fe en nuestro Señor Jesús y hacen la justicia de Dios. Entonces a esto se le llama la generación justa. Debemos de asegurarnos, hermano, que nuestros hijos entiendan. Y debemos de asegurarnos que nuestros hijos también busquen el rostro de Dios. Debemos de asegurarlo. O sea, debemos de enseñarlos a amar al Señor en este punto donde usted está viendo que el Señor desde los cielos está observando y está mirando, tanto a unos como a otros. Porque a los que hacen iniquidad, Dios le pregunta: ¿acaso tú no tienes conocimiento de que lo que tú estás haciendo está mal hecho? Entonces, cuando usted mira este conjunto de estos 3 versículos, aquí está el deseo de Dios. Y aquí está una generación de hombres que practican la iniquidad, y aquí está una generación de justos que buscan a Dios, que entienden el reino de Dios, que entienden a Dios, que entienden su palabra y que practican la justicia, porque ellos han sido justificados por la fe en Jesucristo. Entonces está aquí Dios, estoy poniéndolo quizás en una escala que se pueda ver, o que usted lo pueda ver. Está aquí Dios y aquí están los que practican la iniquidad, voy a ponerlo así, y de este otro lado están los justos. Impresionante, porque estos que practican iniquidad ejercen presión sobre los justos. Estos que practican iniquidad se voltean contra los justos, pelean y guerrean contra los justos. Pero dice la palabra de Dios que ellos van a terminar. ¿Quién? No los justos, sino los que practican iniquidad van a terminar llenos de terror, de espanto, dice la palabra del Señor, porque van a ver cómo Dios desciende y se pone del lado de los justos, dice la palabra de Dios, del lado de la generación de los hombres justos. Quiero que usted vea esta otra generación descrita en la palabra. Dice las Escrituras, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. La posteridad les servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer y anunciarán que Él ha hecho esto. O sea, aquí se está hablando, la posteridad es lo último que se va a manifestar. Y yo estoy creyendo
en el nombre del Señor Jesús que va a suceder así. Como dice la Biblia, los últimos serán primero. Y aquí hay una marca, hermano, y esto lo estoy dejando como promesa. Y hay que rogarle a Dios que así sea. Porque estamos viviendo la última hora del último tiempo. La posteridad que le sirve, la posteridad que sabe adorar a Dios, rendirle culto a Dios, la posteridad que sabe servir y sujetarse a Dios, la posteridad, así está descrita, dice que le servirá. Y esto se va a decir del Señor hasta la generación venidera. O sea, la generación venidera va a hablar de los que sirvieron a Dios fielmente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tú como padre y como madre no dejes de servir a Dios fielmente. No dejes, hermano, de adorar, de rendirle culto a Dios. No dejes de honrar a Dios. No dejes de labrar tu hogar, labrar, sembrar la palabra. No dejes de ministrar en tu casa. No dejes de servir a los tuyos como un siervo. No dejes de sujetarte a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que esto se va a decir, esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. O sea, que la venidera, que son tus hijos, también van a servir al Señor. Y la generación venidera también va a decir, del Señor es el reino, del Señor es el gobierno, del Señor es la autoridad. Nos sujetamos a Él para hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando la posteridad le sirva. Entonces la generación venidera, que son tus hijos, declararán que el Señor es Dios para honra y gloria de su santo nombre. Debo de avanzar porque me quedan apenas 3 minutos y solo voy a leer versículo. La generación de los que buscan el rostro de Dios. ¿Quiénes van a subir al monte de Dios? Estoy hablando, el monte de Dios es la Sión, la Jerusalén celestial. ¿Quiénes subirán al monte del Señor y quiénes podrán estar en su lugar santo? Aquí aparecen 4 cosas: el de manos limpias, el de corazón puro, el que no ha alzado su mano o su alma a la falsedad, ni jura con engaño. Este recibirá la bendición del Señor. Y dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que te buscan tu rostro, o de los que buscan tu rostro como lo hizo Jacob. La generación que sube al monte de Dios es la generación, ay hermano, que aunque está en el peor de los fracasos espirituales y emocionales, porque dice aquí la Biblia que busca el rostro como lo buscó Jacob. Jacob, después de regresar de casa de Labán, ¿verdad? En el camino tuvo un encuentro con Dios. Venía, entre comillas, bendecido, pero con una depresión terrible, con una tristeza terrible, con una soledad terrible. Tenía tanto ganado, tenía tantas mujeres, tenía tantos hijos que lo pudo dividir en 2 campamentos, y entre paréntesis en el campamento de adelante puso a Lea, que era la que él aborrecía, y puso sus hijos, los hijos de Lea, para que si les pasaba, atacaban al campamento, se fueran los de adelante. Qué triste, hermano, qué triste. Dios es un Dios de misericordia. Este hombre, haciendo su propia planificación para que si algo perecía lo que menos él amaba. Y tenía hijos en el primer campamento, imagínese usted. Pero se queda solo. Y finalmente pelea toda una noche con un ángel hasta que Dios le dio la victoria. Salió de allí lesionado de por vida,
Pero así dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro como lo hizo Jacob. No te suelto, Señor, hasta que no me bendigas. Y permita a Dios que en medio de nosotros, hermanos, se levanten generaciones de hombres que buscan a Dios así de esta manera. No porque son religiosos o extremadamente santos, sino porque son extremadamente necesitados, porque están extremadamente cansados de una vida de fracasos, porque están extremadamente cansados de vivir engañando, mintiendo y también siendo ellos defraudados. Porque están ellos totalmente cansados de la vida que están viviendo y dicen, bueno, aquí lo que me queda es morir. Exactamente eso, un encuentro con Dios nos mata, pero nos levanta en una novedad de vida. Voy a terminar leyendo este último versículo y espero yo con la ayuda del Señor. He tenido que apurarme, quizás cada diapositiva, hermano, era un tema, pero solo estoy como así metiendo un piochazo y abriendo para que nosotros en casa discernamos dónde es que estamos, qué generaciones se están manifestando dentro de nuestra casa, cuáles son nuestras reales posibilidades mirando cómo está nuestro hogar ahora mismo. Entonces, mire lo que dice la Biblia, Jeremías 7:28. Entonces le dirá, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó corrección. Mire lo que dice la Biblia, ha perecido la verdad y ha sido cortada o sacada de su boca. O sea, esta es una generación, ok. Esta es una nación. Y mire qué características tiene esta generación. Es una generación que no escucha la voz de Dios. ¿Tienes a alguien en casa así? Una generación que no acepta corrección, que no la acepta. No tienes derecho a disciplinarme, no tienes derecho a decirme estas cosas. Esta es una generación donde la Biblia dice, pereció la verdad, o sea, se murió la verdad. Ya no se puede hablar de la palabra de Dios porque es ofensivo. Esta es una generación que cortó de su boca la palabra de Dios y ahora tiene la boca llena de malas palabras, de groserías, de suciedades, de maldades y de iniquidades. Jeremías 7:29, el Señor le dijo, córtate el cabello y tíralo. Y entona una endecha en las alturas desoladas porque el Señor ha desechado y ha abandonado a la generación objeto de su furor. Ahora, Dios, ¿cómo se llama esta generación? La generación de los desechados, de los abandonados y de los que son objeto de furor. Pero no porque Dios sea malo. Dios es amor, también es fuego consumidor. Pero si usted lee esta palabra y el versículo anterior, esta es la generación que es objeto de su furor, porque dice la Biblia, no escucharon a Dios, no aceptaron corrección, pereció la verdad en ellos, o sea, mataron a la verdad. Y dice la Biblia, esa verdad fue cortada de su boca, ya no la habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te bendigo en el nombre de Jesús. Puse este versículo de último porque creo, como dije al comenzar, que deberíamos de mirar cuál es la generación que tenemos en casa, qué tipo de generación tenemos en casa, qué es lo que se está manifestando en el hogar. Y tenemos que pedirle al Señor que en su misericordia nos dé la gracia, como dice la palabra del Señor, de levantar generaciones de hombres justos, generaciones, bendito el nombre de hombres que le van a servir a Dios, generaciones que van a buscar el rostro de Dios
teniendo presente, hermano, que hay una generación de hombres de guerra que conquistan, tienen muchos logros, pero granjeando el mundo pierden la salvación de su alma. Que también hay una generación, así como lo describe la palabra de Dios, que hace lo malo ante los ojos de Dios. Y finalmente que hay una generación, hermano, que en su fuero más interno es una generación desechada, abandonada y que es objeto del furor de Dios. Y permita Dios que no sean nuestros hijos. Pero pongámosle atención, hermano, a la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, te ruego que tu gracia, que tu favor y que tu misericordia estés con nosotros para levantar una generación de hombres temerosos de Jehová, hombres justos, Señor, hombres que, Señor, oh Dios, buscan tu rostro, hombres que reciben tu palabra, generación de hombres que obedecen tu palabra y viven para ti. Te pedimos perdón, Señor, por lo que no hemos hecho. Y te pedimos también, Señor, que tú nos dé la gracia, Señor, de trabajar y de ganar un poco del tiempo, Señor, que perdimos, que descuidamos, en los que no establecimos, Señor, tu verdad bíblica. Y te estoy suplicando, Señor, que opere tu gracia para traer influencia divina en el corazón de nuestros hijos y producir, Señor, en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estoy recordando el servicio del viernes, servicio de escatología 7:30, y también estoy recordando con la ayuda del Señor nuestro servicio de domingo, donde vamos a estar tomando nuestra Santa Cena. Le suplico, por favor, hermano, que usted haga todos los arreglos posibles por estar en la casa para adorar y adorar a Dios en este primer domingo del mes de agosto. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendecimos a las iglesias que cubrimos en Italia, en Canadá, Estados Unidos y Cuba, y enviamos una palabra de bendición hasta donde ustedes están, anhelando que se cumpla fielmente la palabra de Dios. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios te guarde. Te habla tu pastor Raúl Martínez.